yo les compartí, bueno, hoy día les envié el correo, un correo con el Excel que hicimos la clase pasada. Entonces, hoy día vamos a ocupar ese mismo Excel para terminar lo que quedaba, ¿no es cierto? Y que está pendiente. Entonces voy a compartir pantalla. Un segundito. Espérame un segundito. Ya. Entonces voy a compartir pantalla. Y aquí está. ¿Se ve? ¿Me pueden avisar si se ve la pantalla? Ya, estupendo. Entonces, la clase pasada nosotros llegamos y ¿no es cierto?, calculamos el AFP a pagar, el sistema de salud, ya sea ISAPRE o FONASA, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los datos proporcionados acá, ¿no es cierto?, que nos indicaba que cada trabajador se encontraba en una AFP y que además cada trabajador tenía un sistema de salud. Y también calculamos, ¿no es cierto?, el seguro cesantía, que en este caso, ¿no es cierto?, aquí este trabajador, el que está acá, ¿no es cierto?, tiene el único que tiene un sueldo, o sea, un contrato indefinido, y que era, ¿no es cierto?, a él quien se le iba a descontar de acuerdo, ¿no es cierto?, a esta figura que tenemos acá del descuento del seguro de cesantía, que ustedes también lo tenían y lo tienen en el apunte, donde dice que el descuento de seguro de cesantía tiene dos implicancias, ¿no es cierto?, y hay que fijarse bien en el tipo de contrato que tenga el trabajador, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nosotros estamos calculando es una liquidación de sueldo del trabajador. Entonces, todos los datos que estén en la liquidación de sueldo van a ser necesariamente del trabajador. Todo lo que sea o que deba calcular, ¿no es cierto?, en este caso, el empleador, pagarlo como empleador él, eso se queda afuera porque eso se paga, ¿no es cierto?, a través de las cotizaciones previsionales, porque aquí nosotros solamente estamos viendo información del trabajador, ¿ya? Entonces decíamos que el seguro de cesantía tenía dos implicancias porque va a depender del tipo de contrato, si era un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo. El seguro, ¿sí? No tengo ninguna solicitud todavía, no me ha llegado nada. Pero no me aparece nada acá a mí. O tiene que desconectarse quizás del celular y volver a conectarse solamente del computador. Ya, seguimos. Entonces el contrato indefinido, ¿no es cierto?, era aquel, o el seguro de cesantía en general, tiene un descuento del 3%. Ahora, ese 3% se va a aplicar de acuerdo al tipo de contrato que tenga el trabajador. Si es un contrato indefinido,
ese 3% se va a dividir en dos, ¿ya? Un porcentaje lo va a pagar el trabajador y el otro porcentaje es de cargo del empleador. Entonces, ese 3% se divide en lo siguiente: el 0,6% va de cargo directo del trabajador y el 2,4% es de cargo directo del empleador. Sumando el 0,6 más 2,4 me da el 3%, ¿no es cierto?, que pertenece al seguro de cesantía. Ahora bien, bajo la figura de un contrato a plazo fijo, acá el trabajador no se le descuenta ningún porcentaje. Como es un contrato a plazo fijo, en algún minuto ese contrato va a terminar, es de responsabilidad directa ese 3% del empleador. Entonces acá el descuento en este caso de este trabajador 2 no va a aplicar, pero sí en el caso, ¿no es cierto?, del trabajador 1 que tiene un contrato a plazo indefinido, y debemos aplicar, ¿no es cierto?, del imponible, siempre del imponible, el descuento, ¿no es cierto?, en este caso del seguro cesantía. Es decir, a él vamos a tomar como base imponible los 3.321.307 y eso lo vamos a multiplicar por el 0,6%. ¿Sí? Y ahí estamos. Lo que nos quedó pendiente calcular era el impuesto único. Y el impuesto único es un poquito enredado y para ello necesitamos la información de, ¿no es cierto?, los totales imponibles de ambos trabajadores. Aquí voy a poner trabajador, voy a poner el apellido, Alarcón, y acá Bahamondes. Entonces, ¿qué necesitamos? Calcular la remuneración neta. ¿Y qué es la remuneración neta? La remuneración neta es tomar los haberes o el total haber imponible y descontarle todos los descuentos legales que hemos calculado y que son esenciales, como por ejemplo la AFP, el sistema de salud, ISAPRE o FONASA, y el seguro de cesantía, ¿ya? Que son obviamente los montos que debemos calcular, y a eso le restamos los haber imponible y ahí nos va a dar la remuneración neta. Y esa remuneración neta es la que la llevamos, ¿no es cierto?, a la tabla del seguro del impuesto único, que es ¿cómo se llama?, planilla o tasa, ¿no es cierto?, donde el servicio de impuesto interno mensualmente va actualizando de acuerdo a reajuste, ¿no es cierto?, los montos, ¿no es cierto?, de la remuneración, ¿no es cierto?, que se aplica para determinar el tipo, ¿no es cierto?, si esta persona está exento o debe pagar impuesto único, ¿ya? Esta planilla, ¿no es cierto?, base que ustedes tienen acá, se va actualizando todos los meses. Entonces ustedes tienen que ir a buscar, por ejemplo, si estamos pagando los sueldos de noviembre, tengo que seleccionar la base de noviembre. Si voy a calcular los sueldos de septiembre, tengo que buscar la base de septiembre. Por eso es que aquí aparece el mes. Y es esencial que sea el mes que corresponde, porque estos montos ya van cambiando todos los meses. Entonces es relevante ir actualizando. Lo mismo pasa con esta información que entrega Previred. Todos los meses van cambiando, ¿ya? Entonces es importante seleccionar y buscar la que corresponde al periodo que se está pagando. Entonces, vamos a buscar el total haberes imponibles del primer trabajador. En este caso, el total haberes imponibles de este trabajador son los 3.321.307. Entonces, ese monto es el que seleccionamos. Y también lo hacemos con el trabajador o la trabajadora que es de apellido Bahamondes. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, ambos. Y aquí lo vamos a dejar. Ambos haberes imponibles determinados. Ahora necesitamos calcular los descuentos legales hasta el momento. Y aquí tenemos que sumar la AFP a pagar más
el sistema de salud o el monto, ¿no es cierto?, que nos determinó y lo calculamos con el tema de la ISAPRE, más en este caso que él tiene seguro cesantía. Ya ahí tenemos los descuentos legales. Esto que estamos aquí. Ya, lo explico de nuevo. Dice descuentos legales. Entonces, ¿qué debemos considerar? Los tres montos, ¿no es cierto? O en este caso, que este trabajador tiene seguro de cesantía, pero debemos sumar todos los descuentos legales que hasta el momento llevamos calculados. Que en este caso es AFP a pagar, el sistema de salud, de acuerdo si es que este trabajador está en ISAPRE o FONASA, y el seguro de cesantía si corresponde de acuerdo al contrato que tenga el trabajador. Entonces aquí vamos a sumar estos tres montos, porque esta persona tiene AFP, tiene, ¿no es cierto?, una cotización de sistema ISAPRE, porque esta persona estaba en ISAPRE, y el seguro de cesantía. Entonces sumamos esos tres valores, solo esos tres, para este trabajador. Y en el trabajador 2 solamente vamos a sumar, y aquí no sé por qué me calculó eso. Ahí sí. Entonces aquí en este trabajador 2 vamos a sumar AFP y sistema de salud porque él no aplica con el seguro de cesantía, porque él tiene un contrato a plazo fijo. Entonces aquí sumamos los dos montos de este trabajador. AFP más FONASA, que él está en FONASA. Y aquí tenemos los montos, ¿no es cierto?, correspondientes a los descuentos legales que aplica. Y ahora calculamos la remuneración neta. Y la remuneración neta es la resta, ¿no es cierto?, entre los haberes imponibles menos ya los descuentos legales, porque eso tenemos que considerar. Entonces aquí voy a poner menos para que entiendan que se debe restar. Entonces yo a la remuneración imponible le debo descontar todos los descuentos legales. Entonces tomo el total haberes imponibles y lo resto con los descuentos legales calculados. Y aquí tengo ya, ¿no es cierto?, calculada la remuneración neta. Y a este trabajador hago exactamente lo mismo. Su total haber imponible menos sus descuentos legales calculados hasta el momento. Si se fijan, aquí ya tengo calculada la remuneración neta. Y esta remuneración neta es la que yo debo llevar. Esta remuneración neta es la que yo llevo, ¿no es cierto?, llevar a esta base. A la base, ¿no es cierto?, que dice aquí monto de cálculo de impuesto único de segunda categoría. Estos valores ustedes también lo tienen en la actividad. Así que solamente es necesario que ustedes calculen la remuneración neta y la llevan, ¿no es cierto?, a la base que corresponda. Entonces calculamos. Y aquí yo voy a anotar primero para poder ir viendo los valores que debo considerar, porque si no se me va a olvidar. Y voy acá a la información adicional y aquí llevo, ¿no es cierto?, la remuneración del primer trabajador para determinar, ¿no es cierto?, y verificar si exactamente él está afecto o exento a impuesto de segunda categoría. ¿Qué debo interpretar con esta información? Si se fijan, acá en la primera línea, ¿no es cierto?, que está aquí, dice exento. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores que tengan su remuneración neta desde 0 hasta 680.022 pesos, 02, o sea, 00, están exentos de pagar el impuesto único, ¿ya? Es decir, si mi remuneración neta está en 680.022 pesos, yo no pago impuesto único. Si sobrepaso, ¿no es cierto?, esa remuneración hasta llegar hasta en este caso, hasta los
15 millones, ¿ya? Y fracción, yo tengo que pagar y estoy afecto a una tasa de impuesto único. Pero aquí debemos calcular la tasa, ¿ya? El valor a aplicar. Si se fijan, en cada línea después, posterior al exento, viene, ¿no es cierto?, un tramo o tramos donde se encuentra cada remuneración neta, aparece, ¿no es cierto?, el factor a aplicar y la tasa de rebaja. Entonces, eso es lo que debemos determinar. ¿Dónde se encuentra, ¿no es cierto?, esta remuneración de este trabajador? El primer trabajador, que es el señor Alarcón, tiene 2.889.578 de remuneración neta. Esto, que ya calculamos, 2.889.578 de remuneración neta. Y eso es lo que debemos ver, en qué tramo se encuentra este trabajador. Entonces, aquí el primer tramo está de 680.000, ¿no es cierto?, 22 pesos hasta 1.511.160. Y como son 2.800.000, no está en este tramo. Entonces, sigo buscando. En el segundo tramo, dicen, o sea, segundo tramo de que paga impuestos, en el segundo tramo dice que la remuneración neta va desde 1.511.160 hasta 2.518.600. Pero este caballero tiene 2.889.000. Entonces todavía no calza acá. Y sigo buscando. En el siguiente tramo dice que la remuneración neta va desde los 2.518.600 hasta los 3.526.040 pesos. Entonces, aquí yo digo, aquí me calza, porque no es cierto que va desde los 2.500.000 hasta los 3.500.026 pesos. Entonces, aquí me calza ¿no es cierto?, la remuneración neta de este trabajador, que son 2.880.578 pesos. Y además, si sigo navegando hacia acá, dice que el factor a aplicar es de 0,135 y que la tasa a rebajar son 226.170,28. Y acá me entrega una información que la tasa efectiva, ¿no es cierto?, que corresponde a impuesto único es de 7,9%. Es decir, ¿no es cierto?, que en este caso aquí se va a aplicar bajo este factor y esta rebaja una tasa del 7,09%. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Estos valores, el factor y el monto a rebajar. Aquí dice factor y cantidad a rebajar. Entonces, aplico. Y aquí yo voy a tomar una fotografía para poder aplicar después y hacer la fórmula. Entonces, me voy al ejercicio. Y donde dice impuesto único, aquí, calculo. ¿Y qué voy a calcular? Voy a tomar la renta neta o la remuneración neta, que son los 2.889.578, que ya se calcularon, y considero y aplico el factor, ¿no es cierto?, de esta tasa, que eran ¿cuánto? 0,135. Y eso lo voy a multiplicar a esa remuneración. Y ahí está. Lo multiplico. Y además, ¿no es cierto?, tengo que considerar la cantidad a rebajar. ¿Y cuánto es la cantidad a rebajar? Voy a dejar hasta ahí en la fórmula para que me... Y la cantidad a rebajar, ¿no es cierto?, estamos aquí. En el factor 0,135 y la cantidad a trabajar dicen que son 226.170,28 pesos. Entonces, aplicamos.
Sí, todo con el decimal. Después se aproxima porque Excel aproxima inmediatamente. ¿Ya? Entonces 0,135 menos, ¿cuánto era? 226.170,28. Debiera darme. Ahí está. Entonces aquí tengo el valor y le disminuyo, ¿no es cierto?, los decimales. Y ahí me aproxima inmediatamente. Entonces el impuesto único de este caballero son 163.923 pesos. ¿Y cómo lo calculé? Apliqué, ¿no es cierto?, la remuneración neta calculada. A esa remuneración neta le aplico el factor que corresponde dentro del tramo, ¿no es cierto?, del impuesto único, 0,135. Después, a ese resultado le debo restar, ¿no es cierto?, los 226.170,28 y la diferencia que se produzca, ¿no es cierto?, entre ese resultado que hice acá con esta multiplicación menos esta cantidad a rebajar es el impuesto único que se determina, ¿ya? Y lo mismo debo hacer con el trabajador 2, que aquí su remuneración es 1.000.000, la remuneración neta es 1.041.714 pesos. Entonces hago exactamente lo mismo que hice con el trabajador 1. Voy acá y debo buscar en qué tramo se encuentra esta persona con su remuneración neta. Si esta persona tiene 1.000.000, ¿no es cierto?, 41.714 pesos de su remuneración, ¿en qué tramo calzaría? ¿Quién me puede decir? Si el trabajador 2, que es esta persona de apellido Bamondes, su remuneración neta es de 1.041.714 pesos, ¿en qué tramo calza aquí, ¿no es cierto?, para calcular el impuesto único? ¿Dónde se encontraría esa remuneración? En el primero, o sea, de 680.022 pesos hasta 1.511.000. ¿Aquí? Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el factor a aplicar es de 0,04 y la tasa a rebajar es de 27.200,88 pesos. ¿Sí? Entonces, me voy al ejercicio y calculo. Entonces, tomo la remuneración neta de este trabajador. Aplico el factor 0,04 y lo resto con la cantidad a rebajar, que son 27.200,08. Y aquí estamos. Entonces saco los decimales, aproximo y le aplico formato. Entonces este caballero o esta persona, ¿no es cierto?, tiene un impuesto único a descontar de 14.468 pesos. ¿Sí? Y ahora ya tengo todos los descuentos legales calculados y aplico el valor, ¿no es cierto?, para determinar, en este caso, los descuentos totales de esta persona, incluido el impuesto único, porque acá solamente no tengo incluido el impuesto único, porque aquí quería, ¿no es cierto?, obtener la información para determinar la remuneración neta. Y aquí ya calculamos el impuesto único, entonces debo considerarlo dentro de los totales de los descuentos legales. Y calculo. Y aquí ya tengo calculado los descuentos legales de ambos trabajadores. Entonces el descuento legal para el trabajador, en este caso de apellido Alarcón, es de 595.652
y para esta persona de apellido Bamondes es de 250.147 de descuentos legales, que se incluye la AFP a pagar, que se incluye el sistema de salud, que en este caso él tiene FONASA, y que además se incluye el impuesto único porque seguro cesantía es de cargo del empleador. En el caso del trabajador 1, que es Alarcón, tiene AFP a pagar, sistema de ISAPRE, que la cual se encuentra de acuerdo a su plan, seguro cesantía porque tiene un contrato a plazo de contrato indefinido, y el impuesto único a calcular, por eso es que tiene un monto de descuentos legales más alto, además que su remuneración imponible es mayor, ¿ya? Y ahora vamos a la última parte, que es calcular, ¿no es cierto?, el alcance líquido. Y el alcance líquido dice, ¿no es cierto?, que es el sueldo bruto, o el total haberes bruto, o el total bruto, como lo quieren llamar, menos los descuentos legales. Entonces, ¿a dónde tenemos el total bruto? Acá. Cuando, ¿no es cierto?, sumamos el total imponible más el total, ¿no es cierto?, de haberes no imponibles. Entonces, hacemos el cálculo. Sueldo bruto menos los descuentos legales que ya recién calculamos. Y aquí tengo el alcance líquido de este trabajador. Y lo mismo hago con el trabajador 2. Sueldo bruto menos sus descuentos legales recién calculados. Y el alcance líquido para ambos trabajadores lo tenemos acá. Entonces el alcance líquido para el trabajador 1 son 2.815.655 y para el trabajador 2 es 1.117.245 pesos. Ahora, ¿qué es lo que debemos considerar si estos trabajadores tienen anticipo de sueldo? Entonces vamos a la información entregada. Anticipo de sueldos. Para, en este caso, el trabajador 1, que es Alarcón, no tiene anticipo de sueldo. Entonces no se le descuenta nada. Pero sí, para el caso del trabajador 2, que es Bamondes, tiene 80.000 pesos de anticipo. Es decir, él pidió al empleador un anticipo de su sueldo de 80.000 pesos. Y el empleador se lo debe descontar, ¿no es cierto?, de lo que le va a pagar. Entonces este trabajador no tiene, pero sí 0, y esta persona tiene 80.000 pesos. Aplicamos formato para que se entienda. Y calculamos el líquido a pagar. ¿Y cómo se calcula el líquido a pagar? Se toma el alcance líquido menos, ¿no es cierto?, anticipo de sueldo. Y ahí estamos. Entonces aquí calculamos. Voy a correr la fórmula para abajo para que me vean cómo calculé el alcance líquido. ¿Ya? ¿Alguien se conectó recién? Chiquillas, les recuerdo que ustedes recibieron una información de los tiempos, ¿no es cierto?, que uno la puede dejar aceptar o ingresar a la clase, que son 10 minutos. En este caso, Scarlett ya lleva más de 15 minutos, ¿no es cierto?, de retraso. Así que va a ser la última vez que lo voy a dejar entrar, ¿ya? Porque si no, me pierdo el foco de lo que vamos. Entonces, para determinar el líquido a pagar, necesitamos, ¿no es cierto?, tomar el alcance líquido y restarlo con el anticipo de sueldo. Y aplicamos, ¿no es cierto?, fórmula. Tomamos el alcance líquido menos, ¿no es cierto?, el anticipo de sueldo, que en este caso caballero no tiene nada.
y obviamente porque aquí tengo 0, voy a poner 0 mejor, ahí sí. Y se repite el mismo monto porque en este caso el caballero no tiene, o la persona no tiene en este caso, anticipo de sueldo. Entonces el líquido a pagar va a ser lo mismo que el alcance líquido. En este caso, del trabajador 2, de apellido Bamondes, va a ser distinto, porque vamos a tomar el alcance líquido menos en este caso el anticipo de sueldo que efectivamente tiene, que son 80.000 pesos. Y eso es lo que a él se le va a pagar y va directamente a su bolsillo. Y hasta aquí tenemos calculado toda la liquidación de sueldo. ¿Alguna duda, chiquillas? Consulta, pregunten. Fórmula que no entendió. El anticipo de sueldo es información que se le proporciona si es que en este caso el trabajador pidió anticipo de sueldo durante el mes. Y eso el empleador se lo tiene que descontar a fines de mes cuando pague en este caso su líquido a pagar o su remuneración. Entonces aquí está la información en lo que se le proporciona a ustedes. Acá se le entregó en qué FP están, en qué sistema de salud se encuentra, si está en ISAPRE, cuál es el porcentaje, ¿no es cierto?, del plan, o el valor, en este caso en UF del plan, y aquí se le entregó anticipo de sueldo. En el caso del trabajador 1 no tiene anticipo de sueldo, por lo cual no se le aplica el descuento, y en el trabajador 2 sí tiene un anticipo de sueldo de 80.000 pesos. Por ende, debemos descontar, ¿no es cierto?, ese anticipo de sueldo, porque yo no le puedo pagar, ¿no es cierto?, en este caso el sueldo completo si él pidió un anticipo de sueldos. Entonces, al alcance líquido le debo descontar el anticipo de sueldo y ese va a ser el líquido a pagar. ¿Y el alcance líquido cómo se determinó? Aquí está la fórmula. Sueldo bruto o total bruto o haberes brutos, como lo quieran llamar, menos descuentos legales. Y los descuentos legales ya lo calculamos aquí. Se restan y eso va a ser el alcance líquido. Y al alcance líquido se le resta el anticipo de sueldo. Y ese es el líquido a pagar. Que va directamente al bolsillo del trabajador. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Otra fórmula que no hayan entendido, que quieran reforzar? El cálculo de la hora extra, no sé. Cuénteme. Con los descuentos legales, no documentos legales. Descuentos legales. Sueldo bruto que ustedes determinaron, que determinamos anteriormente. ¿Y cómo se calcula el sueldo bruto? Se toma el total haberes imponible o la base imponible ya calculada y a eso se le suma los haberes no imponibles, que son la colación, movilización, viático, cargas familiares, si es que tiene, y eso me va a dar el sueldo bruto. Y al sueldo bruto se le descuenta o se restan los descuentos legales, que son AFP, sistema de salud, seguro de cesantía, impuesto único. Debo considerar el impuesto único, porque el impuesto único también es un descuento legal. Por eso es que volvimos a calcular aquí los descuentos legales, porque acá es para determinar la base de la remuneración neta para calcular el impuesto único. ¿Ya? Cuénteme. Exactamente. Recuerden que los descuentos legales, salvo el descuento, por ejemplo, de ISAPRE, todo se calcula del total haberes imponibles. Todo lo demás, esa va a ser la base. Esa es la base tributable. Por eso es que acuérdense que todos los haberes imponibles eran tributables, porque en base a ellos se calcula, ¿no es cierto?, los descuentos legales, excepto los que están en ISAPRE y tienen un plan.
ya porque se calcula en base a la UF, ¿no es cierto? Pero todo lo demás, AFP, FONASA, cesantía, ¿no es cierto? Y también impuesto único, porque también se toma como base para poder determinar la remuneración neta, es el total haberes imponibles. Y se aplica el 0,6 siempre y cuando el trabajador tenga un contrato indefinido. Tiene que fijarse muy bien el tipo de contrato que tenga el trabajador. ¿Qué más? Para determinar la gratificación, vuelvo a recordar de nuevo esos valores. Para determinar la gratificación siempre tienen que determinar el tope de gratificación y determinar la gratificación del 25%. Ambas las comparan y el menor valor de ambas es el que se paga, ya como gratificación a pagar. Horas extras, se toma el sueldo base que se haya calculado. Si es que ese trabajador trabajó menos de 21 días, ese es el sueldo base que se toma para calcular las horas extras, ya el sueldo proporcional. En el caso de que este caballero o señorita o señora haya trabajado menos de 30 días, se toma el sueldo base, se multiplica por el factor que es el 0,0077777 y se multiplica por las cantidades de horas extras que esa persona realizó. Y ese es el monto de horas extra. ¿Ya? No sé qué más dudas tengan. Pregunten, chiquillas, para que no después no se queden con la duda. En el caso, por ejemplo, que un trabajador tenga menos de 30 días, debo determinar el sueldo proporcional. ¿Y cómo se determina el sueldo proporcional? El sueldo base, ¿no es cierto?, que se tiene, ¿no es cierto?, se divide por 30 días, que corresponden a los 30 días del mes, y eso se multiplica por la cantidad de días que efectivamente trabajó. Por ejemplo, acá, si nos vamos a los datos de Bamondes, él trabajó 21 días. Y su sueldo base pactado en el contrato son 890.000 pesos, pero yo no le puedo pagar los 890.000 pesos porque él trabajó 21 días, porque este sueldo en el contrato está pactado a 30 días trabajados. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar los 890.000 pesos, dividirlos por 30 y multiplicarlos por los días trabajados, que en este caso son 21 días. Y ese es el sueldo que se considera después para el cálculo de las horas extras. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Esperemos un poquito para... Ya, chiquillas, eso sería todo por hoy día. Ahora pueden determinar completamente la liquidación del sueldo de los trabajadores. Yo les voy a volver a enviar ahora que estos minutos que tengo disponibles para que puedan realizar ocupar la planilla si quieren o buscar la información